El tercer punto, vamos a mirar qué nos dice aquí. Dice la palabra del Señor, que sabe tocar y es valiente y vigoroso. Entonces vamos a ver, valiente. ¿Qué es una persona valiente? Valiente es aquel que se enfrenta, a pesar de que hay temores, hay miedos, pero siempre mira hacia adelante. ¿Sí? Entonces, David, vemos en la historia de David, cuando Goliat es un joven sin experiencia en guerra, pero entonces no necesitó ser de un cuerpo grande, un físico grande, para enfrentar a Goliat. Él era valiente porque tenía ¿a quién? Al Señor. Entonces, cuando vienen miedos, vienen situaciones, usted debe saber que Dios está buscando hombres y mujeres valientes para enfrentar estas situaciones y no retroceder, saber de que usted tiene a Dios. Cuando usted empieza a saber cuál es la identidad, usted empieza a meter palabra a su espíritu, usted empieza a ser valiente, a enfrentar todas las cosas porque usted tiene palabra que lo ha ido afirmando día tras día en el Evangelio. Bendito es el Rey de Reyes y Señor de señores. Entonces, es alguien que siempre elige actuar a pesar del miedo, de que se pierden las mejores oportunidades por el miedo, ¿sí? No se toma la decisión, no se toma la valentía para salir. David llega y cuando va donde sus hermanos y se da cuenta que hay un filisteo allí, un gigante llamado Goliat, retando o sacando a pelear al pueblo de Israel, diciéndole, salgan pues, que yo los voy a acabar, los voy a destruir, salga uno y pelee conmigo, y el que gane, si yo gano, ustedes me servirán, serán nuestros esclavos, y si el pueblo de Israel ganaba, los filisteos entonces serían los esclavos de ellos. Cuando David escucha esto, y David sabe en quién está confiando, sabe cuál es su identidad. Cuando escucha esto, David se preocupa y va donde el rey. Lo llevan donde el rey y le dicen, bueno, no se preocupe, rey, pues, ¿quién es este filisteo incircunciso que viene aquí a amedrentar, a meterle temor a los escuadrones, al ejército de Israel? ¿Quién es este filisteo incircunciso? Entonces, miren allí, no tenía la experiencia, no sabía qué era lo que iba a pasar, pero aún así estaba diciendo, ¿quién es ese? Yo tengo a Dios. Yo sé en quién he creído, yo sé para dónde voy, y el que me dio una palabra a mí no me deja en vergüenza. El que me dio una palabra a mí va a estar conmigo en todo momento. Yo sé que mi Redentor vive y está conmigo. Cuando le dice que entonces vaya y pelee, entonces cuando se va a enfrentar, mire, lo primero que hace este filisteo es meterle terror, miedo. ¿Y es que acaso yo soy perro? ¿Sí? Para que me vengas a atacar con palos. ¿Quién es este? Empieza a despreciarlo, a rebajarlo a lo más mínimo, como a meter terror, miedo, pero aún así David siempre hacia adelante, mirando no al gigante, sino que estaba mirando a Dios, que Dios estaba con él. Y cuando el filisteo le lanza la palabra negativa a David, diciéndole, te voy a matar, te voy a destruir, te voy a acabar, que eso es lo que el enemigo le dice a mucha gente. Tú no puedes, te va a llegar la enfermedad y esta situación que estás pasando no vas a poder salir de ella. ¿Dónde está tu Dios? Mira lo que está pasando. Y empieza entonces a hacer esta situación, pero David no escuchó eso. David no escuchó. Más bien David le responde y le dice, ¿y quién eres tú? Más bien yo hoy mismo te voy a matar, te voy a cortar la cabeza y victoria va para adelante. Solo victoria. ¿Sí? Entonces, cuando vienen palabras negativas, nosotros lo que tenemos es contrarrestar con la palabra de que eso no es así. Es al contrario. En el nombre de Jesús. ¿Y qué termina esta batalla? En que cuando el filisteo viene, David lo que coge es con su honda una piedra, se la tira y esa piedra queda clavada en la frente. Entierra esa piedra en la frente. El filisteo cae. Corre David con la misma espada de este gigante. Corta la cabeza. Toma la cabeza del filisteo y tienen, aleluya, la victoria. Pero entonces, ¿por qué? ¿Quién dio con una piedra matar a un gigante? La misma unción del Espíritu Santo, el respaldo de Dios
cuando se confía en el Señor, cuando depositamos nuestra confianza solo en Él, Dios te va a respaldar, Dios está contigo y Dios te da la victoria, porque dice que somos más que vencedores en Cristo. Entonces, usted no puede escuchar lo negativo. David no escuchó lo negativo. David vio que estaba el Señor con él, no vio al gigante, no vio al problema, vio al Señor y dijo, al contrario, ajá, usted viene a mí con miseria, con ruina, pues ¿sabes qué dice? El Señor dice que yo soy rico, que soy más que vencedor, que la ventana de los cielos se abren a mi favor, que el Señor, aleluya, los tesoros escondidos que tiene son para mí, que las riquezas del impío son para mí. Eso es lo que dice la palabra y yo no creo en esto y voy para adelante y en victoria. Entonces ahí hay una enseñanza buenísima y poderosa para que usted tome, aleluya, lugar de lo que Dios está hablando. El valiente no es el que va y se da puños con otra persona, el que insulta al otro, el que le saca la lengua al otro. El valiente es el que dice, yo creo en Dios y Él es mi Señor, Él es quien pelea por mí. Yo agacho mi cabeza porque hay uno que levanta su cabeza por mí. Hay uno que pelea por mí y es Jehová de los ejércitos. Él es mi Señor y Él es mi Salvador. Ese es el valiente que el Señor quiere. El valiente no es el que va y pelea con la esposa. El valiente no es el que va y pelea con el vecino. El valiente es el que dice, yo reconozco que eres mi Señor y tú peleas por mí. Y yo sé que tú sacas, Dios, la cara por mí, por mi familia, por lo que estoy pasando, Señor. Ese es el valiente, esos son los valientes. David dice que era hijo de Isaí, tenía su identidad, sabía tocar bien y enseguida valiente y vigoroso. Vigoroso no es una persona fuerte físicamente, vigoroso también es aquel que espiritualmente está, aleluya, bien, creyendo en lo que está creyendo, sabiendo para dónde va. Esa es una persona vigorosa, una persona emprendedora en el espíritu, una persona que está enfocada a salir adelante en las cosas de Dios. Esa es una persona vigorosa, una persona valiente. David no necesitó ser grande, musculoso para demostrar que era valiente. El espíritu de Dios estaba con él y una persona valiente y vigorosa en el espíritu. Y cuando usted es valiente y vigoroso en el espíritu, en el mundo físico, todo se mueve a su favor, bendito y alabado sea el Señor. Usted no necesita, aleluya, hacer mucha fuerza porque el Señor es el que pelea por usted, el Señor es el que está con usted. Y cuando usted hable la palabra, cuando usted diga la palabra, cuando usted empiece a hablar de lo que Dios le está dando, sencillamente todo se empieza a mover a su favor. Todo se empieza a mover a su favor. Dios, a través de la palabra, decía, hágase. Y se hizo, muévase y se movía. Así mismo Dios quiere que usted y yo a través de la palabra lo que digamos se va a hacer. Cuando el Señor le dice a Adán, mira, ahí están los animales. Ahí están los animales. Hay que colocarle el nombre. Entonces Dios da autoridad. Dios da, aleluya, seguridad. No, pero es que como así, pero usted cómo se va a ir por encima de Dios, usted cómo va a decir eso si es que Dios es el que tiene poder. Dios tiene el poder. Y por eso Dios a usted dijo, cosas mayores haremos nosotros. Si creemos en el Señor, tomamos serpientes en nuestras manos y si te pican, no te podrá hacer daño. Si bebiere cosa mortífera, no te va a matar. Dice la palabra del Señor que esa es nuestra seguridad. Si somos del Señor, a Él pertenecemos, Él nos va a guardar siempre y cuando haya confianza. ¿Cómo esa confianza? A manejar la palabra de Dios, a empezar a decretarla en nuestro corazón, a aprenderla y a ir creciendo a través de la palabra. Él es grande y Él es poderoso. Entonces, tenemos que ser valientes. Siempre Él elige actuar a pesar del miedo. Entonces, una persona, sí, somos seres humanos y en una situación, sí, de pronto puede haber un temor allí, pero en el nombre de Jesús reacciono. Miedo te vas, Señor, aquí estoy y esto lo coloco en tus manos y yo voy es en el nombre de Jesús, porque tu palabra me dice, Señor, que poderoso es Dios que está conmigo, y si tú estás conmigo, Señor, ¿quién contra mí? Señor, no temeré a 10 millares de gente. Señor, que aunque ande en valle de sombra de muerte, Señor, que aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Señor, que aunque digan cosas inmundas contra mí, aunque se levante guerra contra mí, yo estaré confiado. Esas son las palabras de nosotros, los hijos de Dios. Esos somos los valientes, los que vamos siempre mirando hacia adelante. No escuche negativo. Mira, hay otro ejemplo aquí. David no escuchó al gigante. David sabía en quién estaba confiando. No escuches al gigante de lo negativo, al gigante de lo malo que ofrece el mundo. No escuches al gigante de lo que está aconteciendo en el mundo entero. Escucha a Dios y empieza a entender a quién le estás sirviendo. Empieza a saber con quién es que estás caminando. Bendito y alabado es el Señor. Entonces, cuando una persona
no es valiente en las cosas de Dios, eso a veces impide demostrar el potencial que hay allí. En ti hay un potencial, hay talento que Dios te ha dado. Pero por ese temor que el enemigo quiere colocar en ti, a veces deja que ese potencial se estanque. Tienes que levantarte como David dijo. ¿Quién es este filisteo incircunciso? Yo me imagino el chiquitico allí de David. ¿Y quién es este filisteo incircunciso que viene aquí a amedrentar, a meterle miedo a los escuadrones de Israel? Y el ejército de Israel allí parado, allí, hombres de guerra, y viene un chiquitico allí y desafía al gigante. Y tuvieron la victoria del pueblo de Israel por esto, porque hay una confianza en Dios, ¿sí? Entonces, Dios te está llamando. No sé qué esté pasando en tu vida en este momento, no sé por qué situación estás pasando, pero Dios te está diciendo, mira, tú te estás viendo muy chiquito ante esta situación. Déjame decirte que yo soy Jehová tu Dios, yo estoy contigo y yo voy a pelear por ti. Levántate y solamente declara, solamente di la palabra que mi siervo sanará. Solamente di la palabra. Y dice el Señor, tu fe te ha salvado. Aleluya, santo es el Señor. Santo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. El valiente no teme, aunque sienta el dolor, no teme. David dijo, pues, ¿será que me va a matar? David seguro sintió allí en su parte humana ese miedo o ese temor. Ay, si me mata, ¿cómo será el dolor? Si me van a coger así o allá. Pero el valiente no le importa. Va para adelante. Y más cuando sabe que la ciudadanía está en el cielo. Los apóstoles, usted no se imagina cómo murieron. Mártires de la palabra. Pero no les importó el dolor porque sabía que la ciudadanía de ellos estaba en el cielo. Es más, cuando usted y yo sabemos cuál es nuestra ciudadanía, a quién estamos sirviendo, no hay dolor. Dios nos guarda de sentir eso. Por eso es que en el Apocalipsis Dios a su iglesia, a su pueblo no le va a dejar pasar por esta tribulación. Muchos andan diciendo que la iglesia pasa por la tribulación, gran tribulación. No, Señor. Dios levanta a su iglesia. Usted y yo hemos sido fieles a Dios. ¿Y cómo es posible que siendo fieles a Dios, Dios va a permitir que su iglesia aún pase por esa situación tan maluca, tan fea? ¿Qué va a pasar con el Apocalipsis? El Apocalipsis es un libro de profecía para el pueblo de Israel, para la esposa del Padre, que es el pueblo de Israel. Usted y yo somos la iglesia esposa de Jesucristo. Entonces, el libro de Apocalipsis es un libro que fue destinado para el pueblo de Israel. Vemos desde Daniel cuando habla de las 70 semanas. O sea, el que vaya a hablar del Apocalipsis tiene que ir a leer a Daniel y tiene que ir a leer Ezequiel y estos libros que vienen y dan la profecía acerca de lo que es el Apocalipsis. Entonces, desde esas 70 semanas habla del castigo o lo que le viene a pasar al pueblo de Israel, no a su iglesia. La iglesia es la esposa de Jesucristo. Estamos en el tiempo de gracia donde está pausado el reloj profético y cuando la iglesia sea levantada, dice que el anticristo no se ha manifestado. ¿Por qué? Porque a su vez hay algo que lo detiene. ¿Sabe qué lo detiene? El Espíritu Santo, la iglesia de Jesucristo, nosotros. Cuando seamos levantados, entonces el anticristo va a tener la libertad de salir y allí empieza, entonces ahora sí, el convenio o el convenio de paz entre los árabes y los judíos, y entonces de ese momento empieza el reloj a correr y viene la última semana de trato con el pueblo de Israel. Pero tristemente gente sí se va a quedar. De los que están viviendo en este tiempo de gracia, de la esposa de Jesucristo, se van a quedar por no ser obediente y no querer escuchar la palabra de Dios. Y para esos son los que van a tener que sufrir la persecución, la tribulación, la gran tribulación, eso sí. ¿Sí? Pero para usted y yo que estemos aquí, empezando a entender la identidad y saber para dónde vamos y con quién estamos, vamos a irnos con el Señor Jesucristo seguros el día del arrebatamiento con, aleluya, Jesús. Bendito y alabado sea el Señor. Así de que escuche la palabra y empiece usted a investigar y saber cosas de la palabra. No se deje llenar de miedo. Además, Dios, cuando da una profecía, Dios cuando habla, Dios no te deja con miedo. Alguien que empiece a hablar del Apocalipsis metiéndote miedo, eso no es. Dios te exhorta, Dios te habla, pero al mismo tiempo te consuela y te muestra la salida, te deja la paz. Dios alerta atrás del Apocalipsis, pero te da una paz cuando te dice, hijo, hija, yo te voy a llevar. Que sí, la iglesia pasará por principios de dolores, que lo que estamos viviendo son principios de dolores. Hay gente que aún es perseguida, hay gente que pasa situaciones tremendas, son principios de dolores, pero no tribulación y gran tribulación. Eso ni siquiera pasa por nuestra mente lo que va a suceder. Casamente lo que nosotros logramos imaginar o entender cómo el Apocalipsis habla de estas cosas, es tremenda la situación, todo lo que va a pasar. Así de que no se amedrenten ni vamos a ser fieles. Recuerde que hay que ser fieles a Dios, para que no nos queden, para que no se quedes. Yo no me voy a quedar, para que no te quedes y tengas que sufrir esa situación del Apocalipsis. Bueno,
Entonces Josué 1:9 dice el Señor, sé, esfuérzate y sé valiente. Es Josué 1:9. Allí le dice, esfuérzate y sé valiente. No temas, no desmayes. Dios empieza a alertar a la gente. Dios es tan lindo que nos alienta. Sé valiente, sé valiente, sé valiente. Esfuérzate, levántate, levántate. Entonces le dice a Josué, levántate. Y Dios le dice, mira, necesito que te esfuerces. Medita de día y de noche en la palabra. Mira, ahí en Josué le hace Josué capítulo 1. Y usted se va a dar cuenta cómo el Señor le habla a Josué antes de mandarlo a la batalla. Le dice, mira, esfuérzate, sé valiente. Meditarás de día y de noche en la palabra. Hablarás de ella. Mejor dicho, en todo momento usted tiene que tener la palabra de Dios para que tenga fortaleza, tengas valentía en el nombre del Señor y a fin de que cuando salgas a la batalla nada te va a mover. Así que cuando vengan los momentos difíciles nada te va a amedrentar. Así que cuando veas el ejército más grande que el tuyo, te vas a dar cuenta que el Señor está contigo y te dice, abre los ojos porque mira a tu alrededor lo que he puesto, que están a favor tuyo. Así es de que Dios está con nosotros. Él te dice, esfuérzate, sé valiente. No temas que yo estoy contigo. Eso es lo que el Señor te está diciendo en esta hora. También dice en Corintios, 1 Corintios capítulo 16, versículo 13, estad firmes. Le estoy dando la cita bíblica para que usted tome nota y en su casa pueda escudriñar, investigar. Entonces, estad firmes. Salmos 31, 24, dice que debemos nosotros tomar aliento en vuestro corazón. Aliento en la palabra. Si usted no tiene palabra, usted tiene dudas, usted no puede crecer, usted no puede entender, por más que oren, por más que usted está débil, tiene que darle comidita al Espíritu, dele comidita, dele palabra, y verá que usted va a empezar a fortalecerse y nada lo va a mover de allí. Valiente, vigoroso, bendito Dios, que saben manejar, saben tocar, saben llevar la palabra. Saben la identidad y para dónde van y con quién están y quién es su padre. Segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 7. Mire, se la voy a leer para que quede allí bien grabada en su corazón y apropiese de esta palabra. Dice así, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Nos ha dado espíritu de qué? ¿De qué? De poder, de amor y de dominio propio. Usted no tiene por qué amedrentarse por cositas que el diablo le está mostrando. No se amedrente, que usted dice, mañana no tengo que comer. Dios sabe todas las cosas. Agradézcale a Dios por todo. Dele gracias a Dios por todo. Usted mañana tendrá su propio afán. Vuelvo y le repito, usted quizás hoy no tenía nada que comer y se terminó el día y comió. Porque Dios todo lo tiene allí. Dios todo lo tiene ahí. Usted está pensando porque el otro mes viene para pagar el arrendo. No piense en eso, todavía no ha llegado. Cada día tiene su propio afán. Porque Dios no nos dio espíritu de cobardía, sino de poder. Dios a usted le dio una palabra. Dios a usted le habló y le dijo, aquí yo lo puse con un propósito. Vea, yo quise que usted naciera porque yo quiero que usted me cumpla esta misión. En pocas palabras, Dios le dijo a usted así. Así es que tenga. Nazca, vaya a la tierra y me va a cumplir esta misión. Usted tiene ese propósito, esa misión en Dios. Dios lo va a guardar, lo va a proteger. De usted depende si eso se estanca y usted parte de esta tierra sin cumplir ese propósito. Porque Dios le da muchas oportunidades a fin de que ese propósito se cumpla. Pero llegó el tiempo en que Dios dijo, este no me va a cumplir el propósito. O tiene al Señor, se va con salvación, o si no lo tiene, se va para el mismísimo infierno. Y los que estamos aquí, entrando en la palabra, alimentándonos día a día de la palabra, es porque está el propósito ahí vigente, ahí. Dios nos está alistando, nos está preparando, nos está alertando, porque ahí está el propósito, hijo. Y si sigues allí, yo no te voy a dejar que nadie te toque, no voy a dejar que nadie haga algo contigo, porque ahí estás. Y estoy viendo las intenciones de tu corazón. Ahí Dios le está hablando a alguien. Estoy viendo las intenciones de tu corazón y yo sé que tú quieres. Yo sé que tú quieres y estás aprendiendo y estás absorbiendo esta palabra de tal manera porque yo sé que tú quieres. El Señor está viendo la intención en tu corazón y te está diciendo, como estoy viendo la intención en tu corazón, hijo, no te preocupes porque de esta sales. Ya te tengo en mi mano. No te preocupes. ¿Sabe qué te dice el Señor? Buscadme, que lo de la añadidura, te he dicho, me encargo yo. No busques primero la añadidura porque entonces vas en contra de Dios. Cuando buscas la añadidura estás desconfiando de Dios. Busca a Dios, que lo demás está hecho. Salmos 23:4 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte no temeré, porque soy valiente en el Señor.
Juan 14, 27. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Oye, herramientas, vaya haciendo ese muro. Santo es el Rey de Reyes. En Deuteronomio capítulo 31, 6. No temáis, ni tengas miedo. Santo es el Señor, los valientes. Ahí, presente, diga aquí. Amén. Salmo 27, 14. Esfuérzate, esfuerza tu corazón. Haz un esfuercito y alimenta tu espíritu. Haz un esfuercito y sal de allí donde estás. Haz un esfuerzo y mira lo que tengo para ti. Levántate, hazle, dice el Señor. Vigoroso. Entonces David, hombre que sabía de quién era el papá, para dónde iba, su nacionalidad, hombre que sabe tocar el arpa, hombre valiente, hombre vigoroso. Esa es la identidad del cristiano. Ay, santo es el Señor. Pablo, una persona emprendedora en las cosas de Dios, y para donde iba, y sin temor, y voy. Y esos eran los apóstoles, sin temor, sin miedo. Si voy a morir, muero para el Señor. Esa es la clave. Ese es el vigor de nosotros. No es la fuerza física, es en el espíritu cuando estamos con Dios. La fuerza de Dios, el vigor de Dios, el creador, el que es todo dominio, poder y autoridad, está con nosotros. Aleluya. Tan poderoso Dios. Mire la fuerza del sol, el poder que tiene el solo sol. Dios lo creó, Dios lo hizo. Pero ¿quién es el príncipe de este mundo? Satanás. ¿Quién está moviendo las cosas en este mundo aquí? Satanás. ¿Y quién lo está moviendo usted? ¿Satanás o Dios? ¿Quién es el dueño del sol? ¿Quién es el dueño de todo el mundo? ¿Quién es el que tiene el poder? ¿Quién es el que tiene todo? Entonces, ¿usted por qué le tiene miedo a lo que Satanás está haciendo en este mundo? Es a Dios. Es más, los demonios creen y tiemblan. Hay cristianos que creen y ni tiemblan. Jehová es la fuerza, es la fuente del poder, es la fuente de todo poder y es el que está con nosotros. Cuando nosotros lo buscamos, Él es la fuente de todo lo que nosotros hacemos, nos movemos conforme a su voluntad. Él está allí listo para actuar, para estar a favor de nosotros siempre cuando estamos conforme a su voluntad. Y vamos entendiéndolo a medida que vamos llevando los pasos de la identidad como hijos de Dios. Santo es el Rey. Jeremías 32, 17. Oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido, ni hay nada que sea difícil para ti. Poderosa palabra. Sí, claro, hasta allí. Sí, es que no es palabra mía. No es que yo le estoy diciendo, vea, no sean cobardes, no. Dios les está diciendo, ¿por qué tienen miedo? Es difícil para Dios quitar todo lo que te está estorbando, quitarte esas cosas que tienen alrededor, que te están afligiendo y que estás dejando que te llenen de angustia, de estrés, de la misma muerte. Porque lo que es angustia, estrés, entran espíritus de enfermedad, espíritus de muerte, espíritus de miedo. Eso es lo que estás permitiendo. Pero cuando te paras firme, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y yo empiezo a fortalecer mi espíritu con la palabra. Y creo en aquel Dios fuerte, poderoso y temible, que está conmigo. Y cuando Él está conmigo, tiembla el mismísimo infierno. Aleluya. Bendito y alabado sea el Señor. Y empieza a ser reconocido en el mundo espiritual, y cuando pase los demonios te reconocen y saben que tú eres un hijo del Dios Altísimo, un hijo del Rey de Reyes, un hijo del Dios Todopoderoso que está en su trono en el cielo, pendiente de todos tus movimientos, escuchando lo que tú estás hablando. Ese Dios poderoso está contigo y no hay demonio que pueda resistir la presencia de nuestro Dios.
Y por lo tanto el diablo tiene que soltar lo que te robó. Por lo tanto los demonios tienen que soltar lo que te quitaron. Por lo tanto lo que era tuyo tiene que devolverse. Porque allí por la unción del Espíritu Santo, con la misma unción que David derrotó a Goliat, con esa misma unción se rompe toda miseria y se rompe toda amargura, se rompe toda tristeza en el nombre de Jesús, porque la unción pudre los yugos, porque la unción abre puertas para tu casa, para tu familia, abre puertas en todo lo que tú estás necesitando. Esa es la unción. Por Romanos capítulo 1 versículo 20 dice la palabra del Señor: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y la deidad se hacen claramente visibles. ¿Desde dónde? Dice, desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Todo fue creado por Dios. De donde no había, llegó. La creación, no había nada. No había nada. Y el Señor dio la palabra y así fue. Hágase el día, se hizo el día. Hágase la luna, se hizo la noche y la luna. Hágase en las bestias del campo. Era dar la palabra. Ese Dios, Dios te está diciendo a ti: yo soy tu Dios, yo estoy contigo. Y yo hoy quiero decir, hágase para ti lo que estás necesitando, lo que estás buscando. Pero es necesario que empieces a manejar tu identidad, porque yo quiero hacer cosas grandes en tu vida, en tu casa, en tu hogar. Pero entiende con quién estás, porque como no has entendido con quién estás y a quién estás sirviendo, por eso tienes dudas y tienes temores. Por eso no se abren puertas, porque hay dudas. Porque no has entendido que hay un Dios poderoso contigo. Y por eso cuando hablas quizás cosas no llegan, porque la duda está al instante y puede más la duda que el poder de Dios. Eso es lo que hay en tu mente. Y debes empezar a contrarrestar esto y decirle a tu mente: yo no creo más en esto, yo creo en Dios. Y empieza a decretar, a hablar, decretar. Muchos hablan que no existe, que la palabra decretar, la palabra de Dios es por fe. La palabra de Dios está llena de bendiciones. Decretar es hablar lo que en fe está en la palabra y yo lo creo. Decretar es confesar. Como el Señor dice, con el corazón se cree para justicia, pero con la boca hay que declarar. ¿Para qué? Para ser salvos. Si usted no habla, si usted no decreta lo que hay en la palabra, no confiesa, no abre su boca de lo que hay en la palabra, el diablo no le lee los pensamientos. Usted debe hablar, usted debe pronunciar la palabra. O es que cuando el diablo atacó a Jesucristo entonces, no, yo no voy a decretar la palabra, yo no voy a hablarla. Jesucristo no solo de pan vivirá el hombre, sino con toda palabra que sale de la fuente de nuestra fuerza de Dios. Él es el fuente de todo poder, y cuando Él está con nosotros, nosotros somos más que vencedores. Estamos en Cristo. Él es la fuente de vida. En Salmo capítulo 36, 9, Él es la fuente de nuestra vida. Entonces sabemos nosotros lo que Isaías nos dijo, de que Él es la fuente, nuestra fuerza cada día nosotros. Entonces también tenemos que ser que hombres de guerra, el punto número 5. Hombres de guerra. El hombre de guerra es un hombre que también se une con lo que es valiente y hombre vigoroso. El hombre de guerra tiene que entender, aleluya, saber cuál es su posición. Si el hombre de guerra no sabe para dónde va, ni qué es lo que tiene que hacer, para qué fue llamado y cuál es su enemigo, no está haciendo nada, lo van a matar, lo van a herir, va a caer. Entonces, usted y yo, Dios nos está preparando como hombres de guerra. Cada vez que usted dobla rodillas, si usted se pone a orar, en ese momento usted entra en un campo de batalla, en un campo espiritual, donde usted tiene que saber en dónde se encuentra. Y el hombre de guerra es entrenado para la guerra.
usted se va a entrenar, si usted se está entrenando para esa guerra, que cuando usted doble rodillas, nada puede tocarle, porque allí hay un guerrero de Dios, hay una guerrera de Dios, aleluya, y está Jehová con él, está Dios con él, está el Espíritu Santo allí, y entonces nada podrá tocarle, nadie podrá hacer frente en el nombre de Jesús. Esos son los hombres de guerra. Uno tiene que prepararse para la guerra. En lo físico hay soldados, hay ejércitos donde son preparados y son cada uno expertos en diferentes armas. Usted y yo, el Señor, está llamando a gente a rangos, a niveles, aleluya, donde a cada uno se le entrega quizás un arma diferente. La palabra de Dios te entrega por rangos un arma para la batalla en la cual te está llamando. En el mundo espiritual hay rangos, en los ángeles hay rangos. Aquí en el pueblo de Dios hay rangos y Dios te está llamando para la guerra. Quizás a ti te está entrenando para un rango fuerte, a otros para un rango medio y a otros, aleluya, o como soldado, ¿sí? En el ejército hay soldados, hay sargentos, tenientes, coroneles, hasta un rango mayor. Así Dios llama para la guerra sus soldados, sus generales, sus sargentos, sus capitanes. Bendito y alabado es el Señor. Así de que usted y yo preparémonos para esta batalla. ¿A fin de qué? De que nuestro galardón está en el reino de los cielos, nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos, pero no vamos a permitir que el diablo se robe lo que nos pertenece a nosotros. Lo que aprendiste hoy, hazlo, hazlo, vas a empezar a entender muchas cosas en el propósito de Dios. Que Dios me les bendiga, que Dios me les guarde.